Hoy en día ya todos conocemos al poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Él está considerado como uno de los máximos exponentes de las letras del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1896 en la hermosa ciudad de Santiago de Chuco, ubicado en la provincia de La Libertad, donde tuvo varias anécdotas e historias de su infancia. César Vallejo es el menor de 11 hermanos. Su padre es don Francisco de Paula Benítez, y un hombre al cual le reconocían por la capacidad de resolver los diferentes problemas y conflictos de su pueblo. Y su madre es doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, que fue una mujer dedicada a los trabajos del hogar. Vallejo estudia su nivel primario en una escuela llamada Centro Escolar número 271 en la ciudad de Santiago de Chuco. Estudia su nivel secundario en un colegio de San Nicolás de Huamachuco, de las cuales en 1910 se matricula de la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo en 1911. Se fue a Lima a asistir a la Facultad de Medicina de San Fernando, pero abandona nuevamente la universidad por razones económicas. El 22 de septiembre de 1915 se licencia en la Universidad de Trujillo con una tesis sobre la romantización en la poesía castellana. Posteriormente se traslada a Lima para obtener su doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1915 entra a trabajar como un docente del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al reconocido escritor Giro Alegriasen, en los cuales años más tarde a Vallejo le gustaba cómo ellos relataban sus historias y dialogaban sobre las cosas que veían a diario. Llegó una etapa muy triste para César Vallejo. Su mamá fallece el 9 de agosto de 1918. A la edad de 68 años. Su madre fallece cuando Vallejo estaba en Lima, así como también recuerda a su mamá con mucha ternura, admiración, una persona muy amorosa y justa. A su regreso en el año de 1920, Vallejo asistió a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, donde es involucrado en un incidente, en donde injustamente estuvo 112 días en la cárcel. Desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. El poeta tenía 28 años, cuando sucedió algo que aún se considera arbitrario. Vallejo no escribió ninguna obra en particular sobre su prisión, salvo Trilce, en 1922, donde alude a las 4 paredes de su celda, a las cuales Antenor Orrego lo visitó al día siguiente de su detención, que fue el 7 de noviembre, donde el 26 de febrero de 1921 los amigos de César Vallejo lo esperaban en las puertas de la prisión de Trujillo. A lo largo de una vida llena de sufrimiento en el país, pues César Vallejo toma la decisión de irse a París, pues allí fue donde conoció a su gran esposa Georgette Philippard, quien era la persona quien residió frente al edificio donde él vivía. Además de eso, también se convertiría en uno de sus más grandes amores en su vida que él haya conocido. Bueno, además de eso, pues a lo largo de la vida lleno de esfuerzos y sufrimientos de César Vallejo falleció en la capital francesa un viernes 15 de abril de 1938, por las cuales estuvo internado por una enfermedad muy desconocida, ya pues que luego después de unos días se supo que fue la reactivación de su antigua enfermedad que él ya padecía, que se denominaba el paludismo. Trilce es un poemario que Vallejo escribió a los 20 años de edad, luego después de haber vivido una experiencia muy trágica en su natal Santiago de Chuco. El poemario Trilce no tiene lógica narrativa, pero sin embargo los tres argumentos principales son la infancia con el ámbito familiar y sobre todo la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. ¿Quién hace tanta bulla y no deja de estar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquiletará mejor el guano. La simple
la simple calabrina tesorea que brinda sin querer en el insular del corazón. Salobre alcatraz a cada aloidea grupada, un poco más de consideración y el mantillo líquido. 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles, y la península parase por la espalda. Aborosolea impertérrita en la línea mortal del equilibrio. Tiempo, tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, tiempo, tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca de claro día que conjuga. Era. Mañana. El reposo caliente aún de ser. Mañana. Nombre. ¿A qué se llama cuando erizamos? Se llama lo mismo, que parece nombre. Trilce 1 tiene una característica pues se trata sobre la cuestión del origen. Además aquí César Vallejo comienza la construcción de su dialecto, así como también pues Trilce 2 nos habla sobre todos los tiempos que conviven en uno mismo un texto, en un pasaje angustioso donde crea un círculo cerrado y doloroso. La letra es verbalmente inagotable y también lo son los gallos, paradójicamente, en virtud de acuerdo al animal, atraviesan el presente y así crean el futuro, en el cual se predice un día pues al baricoque que quiere sobrevivir, pero encuentra su alimento en un presente que es prácticamente impracticable. Trilce. Trilce es el poemario más valioso de César Vallejo. Además es considerado un regalo de su valor y conexión gramatical. Una de las grandes obras de la poesía contemporánea y la cumbre del desarrollo poético en la lengua española. La trilogía de poemas que aportan fijación en el pasado es el arrepentimiento, ya que la vida es otra muerte, es un paso, un viaje sin destino, que el retrato no es un lenguaje corporal abogueado ni reprimido y aparentemente fugitivo entre persecuciones, separación análoga considerable y viceversa. César Vallejo expresa en 3 líneas un vínculo de apego y cariño en una mezcla de hechos, acontecimientos y recuerdos, enfatizando la melancolía y la tristeza ante una realidad supuestamente perfecta, pero absolutamente necesaria, cuyo único fin es engañar falsamente sobre su monería. Trilce es el proceso de procesamiento de texto que transmite la propia visión del mundo, la separación expresionista del lenguaje, síntesis y forma correspondiente a un deseo pionero de romper y distorsionar los modelos literarios existentes. Ante todo, buenas tardes. ¿Qué nos podría decir usted sobre Trilce, sobre el poemario Trilce de César Vallejo? Bueno, realmente, jóvenes, el poemario Trilce de César Vallejo está escrito por prácticamente un poeta universal, como es conocido César Vallejo. Lo que expresa está relacionado con la humanidad. Lo que expresa está relacionado con la existencia del hombre. El hombre relacionado con el amor, con la muerte, la religión, el tiempo inexorable y la naturaleza, en el cual nosotros
somos parte de ella. Dentro de ella, ¿qué nos expresa César Vallejo? Las contradicciones existentes, así como siempre nos ha planteado las contradicciones entre la vida y la muerte, y eso lo hemos visto siempre en todos sus versos. César Vallejo es un escritor, es un poeta, realmente que orienta toda su producción, que orienta todos sus versos, toda esa genialidad con el ser humano, con la existencia del ser humano y hacia dónde va el hombre. Y eso es lo que realmente nos dice Trilce. Ahora, ¿por qué Trilce es difícil de entender? Trilce es difícil de entender porque realmente, si nosotros no tenemos la capacidad para poder comprender qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere expresar o qué es lo que se dice en Trilce, simplemente no vamos a entenderla. Es por ello que César Vallejo, a través de sus versos, lo que nos demuestra es la preocupación de la existencia del ser humano, la vida en sí misma, hacia dónde se va, hacia dónde se encamina la vida, hacia dónde va nuestra existencia. Es por eso que manifiesto que también todo lo que plantea César Vallejo en todos sus versos siempre lo trata como si fuese algo nuevo, algo que realmente él dice, pues, ¿no? O él piensa que todavía no está escrito y que tiene que verse en la posteridad, es decir, hacia dónde va nuestra existencia y la vida. Y eso es lo que plantea Trilce en ese poemario escrito por César Vallejo, esos 77 poemas, realmente de muchas contradicciones y de difícil comprender. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor, por su participación. Gracias, profesor. Es una colección de poemas que contienen muchas emociones, la nostalgia de sus recuerdos de su infancia, después del sufrimiento, el fracaso, la depresión al ser encarcelado injustamente, pero lo más importante que encarna Trilce es la solidaridad con otra persona, con las personas que tienes adelante, con nosotros, con el sufrimiento y con el sufrimiento de todos. César Abraham Vallejo Mendoza publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, cuya poesía es contemporánea, y Trilce en 1922, obra que encaminaba a crear un lenguaje propio muy poético. En 1923 presentó a la prensa su primera obra narrativa, una colección de gráficos y relatos. En ese mismo año abandonó Europa para nunca más volver a su tierra natal. Vivió en París hasta su muerte, con breves paradas en Madrid y algunas ciudades europeas, por las que pasaba. Vivía del periodismo. Durante el último periodo de su vida no publicó un poemario, aunque sí escribió una serie de poemas que fueron publicadas póstumamente, de las cuales fue publicada en prosa la novela Proletaria o Indígena, El Tungsteno, Madrid 1931, La Crónica Rusa de 1931, y también escribió su cuento más famoso, Bakoyun, que se hizo famoso muchos años más tarde después de su muerte. Podemos concluir que César Abraham Vallejo Mendoza tuvo una etapa muy difícil aquí en nuestro país. Por eso toma la dura decisión de irse del país, de las cuales su experiencia en París fueron muy beneficiosos para su avance creativo, que le permitió superar el nihilismo de Trilce y así comenzar a escribir obras más óptimas de la vida. Aunque habla de las dificultades políticas y sociales de la sociedad europea, César Abraham Vallejo Mendoza murió en 1938. En plena Guerra Civil Española de 1936 a 1939, en la expansión del comunismo y justo antes de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, que predijo en su análisis político europeo. Todos estos hechos fueron tan importantes para su arte europeo que podemos decir que la poesía de
Vallejo es vanguardista, posmoderna, fundamentalmente social y también humanista.